¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este módulo 5. Estamos en el tiempo de líder y consideramos en este módulo 5, en la primera lección, algo que era muy importante, que tiene que ver con la fidelidad, nuestra fidelidad a Dios. Y en la lección anterior vimos con nuestro hermano ese tiempo de división, ese tiempo de organización de las actividades y de las tareas que los que servimos al Señor en muchas ocasiones tenemos que hacer. Esa parte que tiene que ver con la asignación de las actividades. Pero ahora vamos a ver en el tema del día de hoy algo que juega en contra de las dos anteriores y que muchas veces tiene que ver con un defecto de nuestro carácter, pero en ocasiones también es una situación que traemos de tiempo atrás y que cuando nosotros descuidamos esa circunstancia podemos caer en algo que no es grato delante de Dios. Pero no solamente que no es grato delante de Dios, sino que podemos caer también en aspectos que perjudican la obra del Señor, perjudican la iglesia, perjudican el servicio al Señor, perjudican muchas veces el trabajo de equipo, el trabajo de conjunto, y lo que vamos a ver el día de hoy es una postergación, es decir, dejar las cosas para después. La postergación o dejar las cosas para después no es una virtud, sino más bien es una falla en nuestro carácter. Es una falla que puede estar en nuestro carácter y que puede tener diferentes raíces. La podemos traer de formación o la podemos simplemente llevar a cabo por situaciones circunstanciales, pero como quiera que sea, siempre va a afectar. ¿Sí? Postergación. Quiero que vayan conmigo al libro de los Jueces, en el capítulo 18, por favor, Jueces capítulo 18. Y vamos a ver nosotros en este capítulo 18 de Jueces, verso número 9. Este es un capítulo muy triste, muy terrible, muy trágico dentro de la palabra de Dios. Pero vamos a tomar de aquí nada más un versículo, el versículo número 9. Dice: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Voy a dar un poquito rápidamente de contexto de este versículo. El libro de los Jueces es un libro que es posterior al periodo de Josué. Recordemos nosotros que cuando el pueblo de Israel sale de la tierra prometida, sale de Egipto, el Señor los lleva hacia la tierra prometida, y es Josué, el sucesor de Moisés, el que recibe la encomienda de entrar junto con todo el pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. El problema es que el pueblo de Israel fue en muchas ocasiones retardando el tiempo, postergando el tiempo, alargando el tiempo para tomar posesión de la tierra prometida. En parte fue por falta de fe, que en muchas ocasiones alargaron ese periodo de tiempo. En parte también fue porque de alguna manera el pueblo de Israel, dadas las circunstancias, el pueblo de Israel fue alargando esta situación, pero las circunstancias fueron minando este aspecto de tomar esa decisión. El caso es que cuando llegamos nosotros al libro de los Jueces, había algunas tribus que todavía no encontraban el lugar en donde asentarse, a pesar de que el territorio había sido designado por Dios. Dios les había dicho a cada tribu antes de entrar a la tierra prometida en qué lugar y en qué territorio tenían que estar. Sin embargo, cuando ya estuvieron en la tierra prometida, hubo por ahí un par de tribus
que todavía dudaban en dónde se iban a establecer, todavía tenían miedo, todavía tenían esa duda, todavía no le terminaban de creer al Señor, le tenían miedo a los pueblos, le tenían miedo a los habitantes, le tenían miedo a la región. Final de cuentas, el resultado es que lo único que estaban haciendo era alargando el tiempo. Y una de estas tribus, precisamente la tribu de Dan, tenemos nosotros que la situación de que andaban como nómadas de un lugar para otro, ¿sí? Ahora sí que aquí sí valga un poquito la expresión, andaban como hebreos errantes en medio de la tierra prometida que Dios les había dado, pero no porque Dios no les hubiera asignado el territorio, sino porque ellos no estaban tomando con fe y con seriedad lo que el Señor les había dado. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Alargando el tiempo. Este versículo, en esta etapa de los jueces, ya habían pasado un buen número de años de que habían llegado a la tierra prometida y todavía era la fecha que no entraban de lleno a poseer aquello que el Señor les había asignado a cada una de las tribus. Así que lo que vamos a ver con esto es el alargar los tiempos, cuando en realidad lo que se requiere es diligencia, es ponernos a hacer las cosas, es trabajar. En 1 Corintios capítulo 16, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, 1 Corintios capítulo 16, versos 8 al 9, dice, hablando de los planes que tenía Pablo, dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Si hay algo que caracterizaba el carácter de Pablo, era precisamente que él tenía perfectamente definidos los tiempos para ejecutar las tareas. No era un hombre que veíamos nosotros que postergaba las cosas que tenía que hacer. Decía, voy a ir a hacer esto, y realmente lo hacía. Voy a llevar esta ofrenda para los pobres a Jerusalén, y realmente lo hacía. Me he propuesto estar entre vosotros, y los visitaba. Claro, desde luego entendemos que cuando ya las circunstancias fueron para él muy difíciles, por ejemplo, ya en la etapa final de su vida, en el encarcelamiento, ya aproximadamente del año 59 al 63, sí ya le fue mucho más difícil moverse. Pero mientras Pablo tuvo la libertad, no fue un varón que sirviendo a Dios postergara las cosas. ¿Y por qué? ¿Cuál era la razón de esa diligencia para hacer las cosas con prontitud? Y no solamente con prontitud, sino muchas veces con eficiencia y eficacia. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a toda criatura. En las peores circunstancias, siempre Dios nos abrirá una ventana, hermanos, o nos abrirá una puerta, jóvenes, para servir al Señor. Así que toca a ti y a mí tomar con seriedad las oportunidades que Dios nos da para predicar el evangelio, para servir al Señor, para instruir, para compartir la palabra, para discipularnos, para enseñar a otros, para orar con otros, para considerar esa doctrina preciosa que el Señor nos ha dado. Las puertas abiertas representan oportunidades que solo están disponibles durante un tiempo limitado. Los griegos, el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, utilizaban para la palabra tiempo dos términos. El primero de ellos era cronos. Ese término se usaba para describir una medida de tiempo, por ejemplo, minutos, horas, semanas, desde luego meses. Y kairos más bien estaba relacionado con las oportunidades de ejecución de una actividad en los tiempos señalados. Así que cronos y kairos. Los griegos representaban a kairos, los griegos, no la Biblia. Los griegos representaban a kairos como una especie de querubín con alas
y un copete alargado, y cuando este querubín pasaba volando, lo que tenían que hacer era tomarse del copete, o si no, este querubín se les iba. Eso era de acuerdo a la mitología de ellos. Estoy citando lo que dice el autor de este libro, no es algo que esté en la Biblia. No vayan a pensar o vayamos a pensar que es doctrina bíblica. Es como ellos interpretaban el concepto kairos, como algo que era una oportunidad, un querubín que era una oportunidad, y que si no agarraban esa oportunidad se les iba. En muchas ocasiones esta es la naturaleza de las oportunidades en la vida y también, sobre todo, en el ministerio. Hay que aprovecharlos antes de que pasen. El enemigo pasará por la puerta abierta, el enemigo de nuestras almas, y se opondrá a la obra de Dios. Pero no solamente el enemigo es el único que se opone, ¿eh? También siempre va a haber oportunistas que dicen, no aprovechan las oportunidades, yo sí las tomo. Por ejemplo, aquellos que pretenden sembrar desánimo, aquellos que quieren causar divisiones, aquellos que quieren enseñar falsas doctrinas, son en muchas ocasiones oportunistas de los tiempos, porque nosotros que sí tenemos la verdad en Cristo Jesús y la verdad en la palabra de Dios, no aprovechamos estas oportunidades. Así que la única incertidumbre que tenemos que resolver es si avanzaremos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, o bien si lo vamos a postergar con el pensamiento de que lo podemos hacer más adelante, pero el problema es que muy probablemente podamos perder esa oportunidad de oro. Dios le abría puertas a Pablo en muchos lugares a donde iba. ¿Y qué hacía Pablo? Aprovechaba esas oportunidades. Y no solamente Pablo, todos los apóstoles, todos los que sirven a Dios, todos los que servimos a Dios, tenemos esos tiempos de oro que el Señor nos da, nos abre puertas, nos abre oportunidades para servirle a Él. Con frecuencia tenemos buenas intenciones en cuanto a nuestro deseo de avanzar en nuestro ministerio, pero semana tras semana, mes tras mes, año tras año, nada cambia. Seguimos diciendo, hoy será diferente, pero no avanzamos. Recordemos un aspecto que nosotros tenemos, al menos aquí en México, como parte de nuestra cultura. Al ratito lo hago, mañana lo hago. Por eso señalaba yo que la postergación no es una virtud, sino es más bien una falla en nuestro carácter. Y esta falla en nuestro carácter la podemos nosotros quizás haber recibido desde niños. Desde niños probablemente hemos oído en casa o hemos practicado en casa aquello de mañana lo hago, al ratito lo hago, más adelante lo hago. Y cuando esto lo llevamos nosotros a nuestro ministerio, pues evidentemente va a traer problemas o va a traer consecuencias. El doctor David Livingstone, el gran misionero de África, dijo en alguna ocasión, estoy dispuesto a ir donde sea para Dios, siempre y cuando sea hacia adelante. Es bueno que deseemos avanzar, y mientras vamos a ir analizando esta lección, vamos a aprender cómo evitar el problema o la falla de la postergación. El tema que estamos nosotros considerando tiene que ver con avanzar. Lo contrario de avanzar es retrasar. Y la postergación en muchas ocasiones precisamente va a retrasar ese avance o lo va a hacer más lento. Y en ocasiones no va a tener los mismos resultados o el mismo beneficio, o bien va a incrementar, entre otras cosas, los costos. Si habláramos nosotros en un tema administrativo, en un tema comercial, en un tema económico, a mayor tiempo, pues mayores costos. Solo que aquí tomemos en cuenta algo, hermanos, que nosotros estamos siendo llamados
por el Señor para predicarle a almas, para llevar el evangelio a almas que tienen una eternidad. Y esa eternidad tiene dos caminos: vida eterna o muerte eterna. Quizás mientras nosotros postergamos nuestras labores, o postergamos nuestras tareas, o postergamos nuestras asignaciones, muchas almas se pueden estar perdiendo y yendo a la muerte eterna, yendo al infierno, porque simple y sencillamente aquella asignación que el Señor nos ha dado, nosotros lo que vamos haciendo es postergándola. Vamos a ver algunas de las razones por las que nosotros postergamos las cosas. La primera de ellas, ¿sí?, es la indecisión. Una de las razones que causa nuestra postergación es la inhabilidad para tomar decisiones. Y cuando no tomamos decisiones, estas se llaman indecisiones. La palabra indecisión significa sin decisión. Muchas veces nosotros somos indecisos. En el ministerio podemos espiritualizar nuestra indecisión. Por ejemplo, podemos responder: es que estoy orando para hacer esto. En algunas ocasiones me ha tocado decirle a los hermanos, un poquito a manera de animarlos, no en otro sentido, ¿no? Luego: hermano, ¿va a ir con nosotros a tal viaje misionero? ¿O va a estar con nosotros en tal curso? Pues sí, hermano, si Dios quiere. Esa expresión, si Dios quiere, puede tener dos connotaciones. Una de ellas es porque evidentemente la Biblia nos dice que pongamos todas las cosas en las manos del Señor. Santiago así nos dice: no digas voy a hacer esto, voy a hacer mañana, sin que antes lo pongas en las manos del Señor. Pero muchas veces esa expresión de si Dios quiere tiene ahí un cierto aliento, un cierto perfil de indecisión. Y entonces, a manera de animar a los hermanos, muchas veces les digo: hermano, Dios sí quiere, falta que tú quieras. Dios quiere que vayamos a llevar el evangelio a toda criatura. Claro que sí, Dios quiere, hermano. Ese es algo que Dios quiere. Y entre más pronto lo hagamos, tanto mejor. ¿Sí? Así que postergar nuestras decisiones, tratando de espiritualizarlas, es que estoy orando, hermano, para ver si me voy de misionero. Es que estoy orando, hermano, para ver si aquí en casa abrimos una célula. Es que estamos orando para ver si vamos al seminario. Muchas veces lo único que estamos haciendo es disfrazar de espiritualidad algo que verdaderamente es impostergable, algo que no podemos seguir retrasando, porque el hacerlo va en detrimento no solamente del evangelio, sino de nuestra vida espiritual. En cambio, cuando ponemos manos a la obra, como dice el libro de Nehemías, cuando estaban ellos en aquellos planes de construcción, cuando ponemos manos a la obra inmediatamente, sin duda alguna el Señor va a respaldar. Ahora, no estoy diciendo con esto que no oremos, no estoy diciendo con esto que no lo pongamos en las manos del Señor. Desde luego que llevemos nuestros deseos, nuestro anhelo de servir al Señor siempre en oración, pero lo que no es válido es que tratando de disfrutarlo esto de espiritualidad, lo vayamos nosotros postergando, ¿sí? Necesitamos identificar como personas las decisiones que debemos de tomar en base a nuestras prioridades, estas percibidas de acuerdo a tiempo e importancia. Y una vez que nosotros hemos analizado esto, necesitamos, hermanos, de alguna manera clasificarlas, ordenarlas en nuestra vida y decidir qué es lo que vamos a hacer. Y una vez que se toma una decisión, nos debemos asegurar de ejecutarla para poder tener éxito. ¿Qué vamos a enseñar?
de una vez, vamos a planearlo, vamos a organizarlo, vamos a sentarlo adelante para poder ejecutarla. Que vamos a formar un grupo, que vamos a iniciar un estudio acerca de esto, que vamos a participar en algún ministerio en la iglesia, en los niños, en la música, en la predicación del evangelio. Vamos a hacerlo en la visita a enfermos, en la visita a orfanatos, en la visita a asilos. Bueno, hermanos, sentarnos, ponerle tiempo, hacer, hermanos, nuestro plan de trabajo, nuestro plan de acción, presentarlo delante del Señor y ahora sí, manos a la obra. Otro aspecto que también nos hace que posterguemos nuestro servicio a Dios son las distracciones. Existe un conflicto inherente entre la diversión y el trabajo. También hay un conflicto entre llevar a cabo tareas para ser agradables o deseables y realizar trabajos que en ocasiones parecen ser más difíciles. Siempre habrá distracciones. Necesitamos elegir estar enfocados y disciplinados, ¿sí? Y en esto de distracciones, a mí me gustaría incluir otro punto, ¿no? Hay cosas que siempre nos van a tratar de desviar la mirada, aquellas distracciones que muchas veces las diversiones en nuestra vida son en ocasiones importantes, son en ocasiones aspectos que están dentro de nuestra vida y Dios no está en contra de esos momentos de distracción, en esos momentos de diversión, desde luego todos enfocados, enmarcados sanamente dentro del límite o los límites que nos marca la palabra del Señor. Pero que estas diversiones, hermanos, no se vuelvan distractores de nuestras tareas, de la ejecución de nuestras tareas, de nuestras prioridades. Algo que tenemos en este siglo XXI es demasiadas distractores que amenazan en muchas ocasiones la ejecución de nuestras tareas. Pero hay otro aspecto también que es latente y patente en este siglo que estamos viviendo, es el orden de las prioridades. ¿A qué le damos más prioridad? En muchas ocasiones lo que nos suele suceder es que priorizamos más las cosas terrenales, y no estoy diciendo que sean malas en el sentido de la ejecución de las mismas, simple y sencillamente que le damos más prioridad y más orden con relación a los aspectos espirituales. Por ejemplo, el trabajo material. El trabajo material, la responsabilidad que tenemos en el trabajo material, la ejecución de un trabajo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado, y que aparte forma parte del sustento de nuestra vida, es el ingreso de nuestra economía que Dios ha provisto para proveernos. Pero en ocasiones nos metemos tanto en nuestro trabajo, diríamos nosotros en nuestro argot, nos clavamos tanto en nuestro trabajo que el servir a Dios lo que hacemos es postergarlo, es hacerlo a un lado o simple y sencillamente aplazarlo. Cuando vuelvo a reiterar lo que decía hace un momento, las almas son la prioridad número 1 en cuanto a la predicación del evangelio. Las personas que se están perdiendo, hombres, jóvenes, mujeres, niños, enfermos, ancianos, gente desahuciada, gente con grandes problemas, es la prioridad del evangelio, el llevarles ese mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el hablarles de un Cristo vivo, un Cristo que fue crucificado por nuestros pecados, pero que resucitó de entre los muertos, que ascendió y que está sentado a la diestra del Padre. Es un mensaje y siempre va a ser el mensaje prioritario por encima de cualquier actividad o trabajo que nosotros tengamos. Por eso ese tiempo que tú destinas para servir al Señor se vuelve un tiempo sumamente importante y valioso. Otro aspecto que nos lleva a postergar nuestras responsabilidades, sobre todo estamos hablando esto, hermanos, en función del servir al Señor, de un ministerio o en función de nuestra vida como cristianos, es que algunas personas justifican la postergación repetidamente al decir: se me olvidó,
En este patrón es más común la rebelión que realmente haberlo olvidado. Si el problema es haberlo olvidado, entonces actualmente podemos tener muchas herramientas. Actualmente ya tenemos una herramienta que ha venido a sustituir a un chorro de herramientas que se llama teléfono celular. Y el teléfono celular tiene muchas cosas que han venido a sustituir. No sé si alguna vez has pensado qué cosas dejaste de usar y que ahora están en tu teléfono. Entre ellas está el calendario, entre ellas está blog de notas, entre ellas está evidentemente el tiempo que ahora lo podemos ver. Tenemos aplicaciones de mensajes de voz que se pueden programar, de tal manera que pues prácticamente en este siglo XXI que estamos viviendo ya no hay oportunidad para estar postergando las tareas y para que salgamos al final del tiempo diciendo, es que se me olvidó. Ahora tenemos tantas herramientas que el Señor ha puesto en nuestras manos que lo que no podemos hacer es caer en el olvido. Sin duda alguna, el olvidar las cosas forma parte de la esencia y de la naturaleza humana caída. Por eso es que se nos olvidan muchas cosas. Y evidentemente, conforme más vamos teniendo edad, más se nos van olvidando ciertas cosas. Pero hay cosas que no se nos olvidan. No se nos olvida, por ejemplo, comer, no se nos olvida dormir, no se nos olvida cobrar el sueldo cuando lo tenemos que cobrar. Son de las cosas que, quién sabe por qué, de alguna manera milagrosamente, no se nos olvidan, ¿verdad? Pero también, así como damos sentido de prioridad a estas cosas que acabo de mencionar, también pidámosle a Dios ese sentido de prioridad para servirlo, para amarlo, para valorar la importancia que tienen las personas, las almas, el poder llevar el mensaje del Evangelio. Otro aspecto por el que postergamos es que en ocasiones somos probablemente de aquellos que trabajamos mejor bajo presión y lo tomamos como pretexto. Algunas personas justifican su postergación al asegurar que trabajan mejor bajo presión. Entonces, cuando nos topamos con este tipo de personas, más bien quizás hay que ayudarlos, dice aquí el autor del libro, a reorientarles su visión de la vida. A lo mejor en realidad lo que necesitan es trabajar en un escuadrón de SWAT, así dice aquí el autor del libro, o hay que meterlos de enfermeros, ¿sí? O de paramédicos en ambulancias, porque pues ya que el sentido que tienen es el sentido de trabajar mejor bajo presión. No, hermano, no se trata en realidad tanto de eso. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar a un ritmo, a una manera ordenada, equilibrada, disciplinada. Si somos de los que en el ministerio, hermanos, jóvenes, estudiantes que están llevando este curso de discipulado, si somos de los que trabajamos bajo presión, yo creo que es el momento de pedirle a Dios sabiduría y pedirle al Señor que Él nos muestre, porque sin duda alguna, muy probablemente hay alguna área en nuestra vida o en nuestra naturaleza que no está bien. Porque aunque ciertamente va a haber presión o puede haber presión circunstancial o presión por diferentes cosas que puedan llegar, si esto ya se vuelve una constante dentro del ministerio, entonces significa que algo en nuestra vida no está bien. Y es momento de hacer un alto, detenernos, sentarnos a ver nuestras prioridades y sobre todo pedirle a Dios que Él nos muestre por qué somos de esas personas que siempre estamos trabajando bajo presión. Otra circunstancia que nos hace postergar las cosas es cuando nos sentimos inundados, cuando nos sentimos agobiados, cuando ya es demasiada la carga y por eso lo que hacemos es, hay gentes que con la mucha carga de trabajo, más bien lo que hacen es que revientan como aquel globo que se le mete mucho gas helio y cuando ya el gas es demasiado o mucho aire, pues evidentemente revientan. Algunos trabajos, dice aquí el autor del libro, parecen ser abrumadores debido a la magnitud de su alcance. Ayuda más si se considera el trabajo
como partes de un conjunto. Al desglosar todo en trabajos más pequeños se vuelve menos abrumador, ¿sí? Entonces, parte de que en ocasiones postergamos las cosas cuando ya nos sentimos agobiados, nos sentimos abrumados, nos sentimos con una gran carga de peso, y nuevamente, al igual que la circunstancia anterior que acabo de mencionar, vamos a pedirle a Dios sabiduría para poder organizar, sabiduría para poder ordenar las prioridades en nuestro trabajo ministerial y poder servir al Señor como buen siervo y fiel, siervo ordenado que hace las cosas en su tiempo, en su momento, organizadamente. Otro aspecto que nos hace postergar las cosas es el miedo a fracasar. El miedo al fracaso y el deseo de la perfección nos puede detener de incluso llevarnos hasta el punto siquiera de no iniciar, porque estamos miedos, o a veces iniciamos y no continuamos, nos quedamos ahí como que paralizados porque le tenemos miedo al fracaso y lo único que vamos haciendo es postergando las cosas. Es útil entender que recogemos nosotros lecciones valiosas de todas estas experiencias. La escuela de la vida, la escuela sobre todo del camino del Señor, provee una educación excelente y el costo de una matrícula no es tan cara como en ocasiones podemos nosotros tener miedo. ¿Por qué pone el autor del libro este símil? Es porque a veces podemos pensar que el inscribirnos una carrera en determinada escuela puede ser muy cara o puede ser muy agobiante y podemos nosotros quizás fracasar. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de avanzar, de hacer la inversión, de caminar adelante, al final, después de un tiempo, vamos a cosechar los frutos. Pues lo mismo pasa en el ministerio. No le tengamos miedo ni temor al fracaso. Sin duda alguna nos vamos a enfrentar con circunstancias difíciles, nos vamos a enfrentar con ataques, eso está garantizado, viene en el contrato de la vida de cristiano, si es que le podemos llamar así, viene en el contrato del ministerio que vamos a sufrir ataques, pero no le tengamos miedo al fracaso. El Señor nos ha hecho más que vencedores, y no en el sentido de la prosperidad, como lo quieren enseñar en muchas sectas. El Señor nos ha hecho más que vencedores por su triunfo de Él en la cruz del Calvario. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él prometió y cumplió enviar a su Espíritu Santo. Y tenemos con nosotros el poder de Dios que va a asegurar, hermanos, que todas las cosas que hagamos en nuestro ministerio, si van encaminadas a una correcta, cabal y honesta predicación del Evangelio, va a haber, hermanos, un fruto que en alguna ocasión vamos nosotros a poder ver. ¿Cuál es el remedio de la postergación? ¿O cuáles pudieran ser las soluciones para no estar postergando las cosas? El primero de ellos es empezar. Un viaje de 1000 kilómetros siempre empieza con el primer paso. Es muy difícil manejar cuando el auto está estacionado o ni siquiera avanza, o cuando el auto tiene puesto el freno de mano, o cuando ni siquiera le das el drive para que empiece a avanzar. Mientras no pongas tu mano en la palanca de velocidades y muevas la velocidad a drive, no va a avanzar el carro. Mientras no metas la primera velocidad, no va a avanzar el carro. Mientras no quites el freno o el carro esté frenado, no va a avanzar. En algún momento dado tienes que empezar. ¿Y cómo vas a empezar? Quita el freno de mano que te está deteniendo, mete tu primera velocidad o tu drive y comienza a avanzar. En el ministerio así es. Comienza a dar tus primeros pasos. Cuando comienzas en muchas ocasiones una misión, una célula, un primer grupo de estudio, probablemente a lo mejor al principio nada más vaya una persona, 2 personas, 3 personas, pero eso es un inicio, ya empezó. El Señor irá añadiendo
los que han de ser salvos, dice la Escritura. Van a irse añadiendo conforme se vaya avanzando. Pero la primera actividad que tenemos que hacer es avanzar. Segunda, fija tiempos específicos. Aprende a fijar metas específicas y medibles. Al fijar fechas límites para completar tareas, podremos mantener el rumbo. Es muy difícil considerar los segmentos diferentes de la tarea que hay que completar. Por ejemplo, si estás organizando un concierto, existen varias cosas que se deben hacer antes del concierto. Hay que contratar artistas, conseguir el lugar, organizar la promoción del evento, como volantes y anunciarlos en la radio, y coordinar personal con ujieres y hospitalidad por citar algunas tareas. También existe un periodo apropiado para cada una de estas tareas, dependiendo del artista. Habrá que apartar la fecha desde varios meses hasta un año de anticipación. La publicidad juega un papel importante, hay que hacerlo probablemente 2 o 3 meses antes. Al fijar fechas específicas para cada tarea, debemos monitorear todo para determinar si estamos avanzando bien o si hemos empezado a postergar las cosas. Un aspecto muy importante, hermanos, dentro de este mismo punto, es que calendaricemos las cosas, ¿sí? Pongámonos metas que podamos cumplir y pongámonos metas que podamos también medir. Organicemos nuestras tareas, sentémonos, ya sea en un cuaderno, sentémonos en nuestra tablet, en nuestra compu, en nuestro celular. Hay una lección, difícilmente yo recomiendo cosas en redes, pero esta sí considero importante. Hay una lección en YouTube que se llama, hay un concepto dentro de la estructura de la organización de la producción en una empresa o de la industria de la construcción, yo que me dedico a trabajar en eso, pero hay algo que se llama, y que le enseñamos a los alumnos, que se llama la ruta crítica, ¿sí? Entonces, métete a YouTube y métete a ver algo que se llama ruta crítica para organizar una fiesta o para organizar un evento, y vas a ver que vas a poder aprender mucho. Bueno, parte de esto, aunque es demasiado técnico, bien lo podemos nosotros aplicar en nuestro ministerio. Cuando no tenemos nosotros un plan claro, cuando no tenemos nosotros una estrategia clara y un tiempo definido, comenzamos a divagar. Por ejemplo, acabamos de estar nosotros en Chocholá y la semana pasada tuvimos un grupo de hermanos que nos visitaron. Bueno, ¿qué actividades previas había que hacer? Pues limpiar el terreno, había que salir a invitar a la gente, a anunciar a la gente, hacer el trabajo de perifoneo, de voceo, había que preparar las luces, había que preparar el sonido. Entonces son actividades que con anticipación se tienen que hacer. Luego ya el día del evento, ¿qué íbamos a hacer el día del evento? El momento en que íbamos a tener ese momento ágape de compartir alimentos, el momento de juegos con los niños o con los jóvenes que los muchachos misioneros que vinieron prepararon para estar con ellos, el momento de compartir los alimentos, el momento, la parte más importante siempre de toda actividad misionera, el momento de compartir el mensaje del Evangelio, el cierre de ese momento cuando de alguna manera se le hace la invitación a la gente, y luego vienen las actividades posteriores a esa actividad. Entonces, el fijar tiempos, el programar las actividades, el establecer estrategias, van siempre en el camino del Señor a dar resultados. Que por ejemplo quieres iniciar una célula ahí en tu casa. Entonces, ¿dónde lo vas a hacer? Las sillas, el lugar, qué material vas a utilizar, qué temas vas a ver, a cuánta gente inicialmente piensas invitar, en qué horario lo vas a hacer, ¿sí? Si dentro de la célula, dentro del estudio,
vas a tener un momento de convivir o compartir un café, galletas, alguna de estas cosas que acompañan la actividad. Todo esto forma parte precisamente de fijar los tiempos y que nos van a ayudar a no estar alargándolos o postergándolos porque no sabemos qué vamos a hacer. Otro aspecto importante es la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas se encuentra una o más personas que te pueden ayudar a no postergar. Dicho en otras palabras, no lo hagas tú solo. En primer lugar, rodéate de gente. Y en segundo lugar, muy probablemente esta actividad vas a tener que reportarla, compartirla con alguien que forme parte de ese equipo de trabajo. Comparte con ellos las metas de fechas específicas y disponte a dejarles revisar si son apropiados o no. Después acepta que te animen para cumplir tus metas. Recuerda que debes evitar la situación donde pasas tu responsabilidad a tus compañeros de rendición de cuentas. Por ejemplo, la persona que continúa postergando y justifica el problema al decir, es tu culpa, no me lo recordaste. Si los compañeros de rendición de cuentas no están ayudando, busca otros, pero toma responsabilidad y deja de postergar y aprender a avanzar. Trabajo en equipo. El trabajo en equipo es muy importante, hermanos. Actualmente se necesita mucho el trabajo en equipo. Y generalmente hay alguien a quien Dios levanta como el líder o la cabeza de ese equipo, que es el encargado de coordinar. Pero si yo formo parte de ese equipo, es importante no solamente que me integre, sino que vaya yo informando, retroalimentando a ese encargado, a ese líder de ministerio o de ese ministerio, cómo va mi avance, qué es lo que voy haciendo, qué es lo que se va logrando, las metas que se van alcanzando. ¿Para qué? Para que el trabajo vaya creciendo bien coordinado. El apóstol Pablo lo dijo en una de las cartas, en la carta a los Corintios, que la iglesia del Señor es como un edificio que va edificándose, que va creciendo, que se va levantando, un trabajo bien coordinado, donde primero se echan los cimientos, después se van colocando los muros, luego se tiran tiran las columnas, luego las traves, finalmente el techo, se cuela el techo, luego vienen los acabados. Bueno, pues toda actividad dentro de la iglesia hay o tiene esta visión o esta perspectiva. Pero hay un coordinador de ese trabajo, hay alguien que va a estar llevando a cabo la ejecución. En toda obra civil hay un arquitecto, hay un ingeniero civil. Dentro del ministerio siempre vamos a tener nosotros un pastor, un misionero, un evangelista, un encargado, un líder, un coordinador de maestros de escuela dominical. Todas las actividades que tú vayas a hacer, repórtalas, infórmalas, llévalas para el crecimiento coordinado de todo el edificio que es la iglesia. Algunas tareas que nos marcan nuestra lección es ¿qué pasa si no lo hay? Si no hay este aspecto de avance o si hay postergación. Aquí la pregunta es, haz una lista de qué cosas te están impidiendo avanzar en el ministerio. Repasa esta sección tratando de encontrar cuáles son las razones por las cuales estás postergando las cosas. Personaliza tu postergación. A ver, yo tengo este carácter, yo tengo esta falla. Incluso nosotros a veces decimos, tengo este defecto. Bueno, voy a sentarme, voy a escribirlo, voy a analizarlo, lo voy a llevar a la presencia del Señor para que el Señor vaya trabajando en mí, en esa parte donde tengo esa falla, con el objetivo de que me vaya cada día el Señor transformando para que sea yo una persona que tanto en mi vida como cristiano como en mi ministerio yo avance y no al revés, yo vaya deteniendo el avance del evangelio porque mi carácter está de alguna manera propiciando esto. Y finalmente, ¿cómo podemos nosotros medir las actividades o las metas que nos vamos fijando o trazando? Simplemente este curso que estás llevando,
¿Cómo vas? ¿Qué tanto has avanzado? ¿Qué tanto has crecido? ¿Qué tanto has caminado hacia adelante? O bien, si te has detenido y has postergado. Esta es una invitación. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta lección, Señor. Y acabamos de ver que la postergación, Señor, el tardar o alargar las cosas, forma parte, Señor, de algo que puede tener no solamente nuestro crecimiento espiritual, sino también muchas veces el avance pronto y expedito del Evangelio, Señor, dada la importancia de la salvación de todas las personas. En tus manos llenas de gracia y de amor ponemos nuestra vida, honramos tu nombre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú nos muestres cómo caminar, cómo avanzar, pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener una mente ordenada. Tu Hijo amado, nuestro ejemplo precioso, nuestro Señor Jesucristo, es una mente ordenada. Tú, Dios, tienes una mente ordenada. Te pedimos que pongas en nosotros una mente ordenada, que aquel caos que existe, Señor, por las diferentes circunstancias o por el pecado, tú lo ordenes, que des luz a nuestra vida. Y así como en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, en medio de aquella tierra que estaba desordenada y vacía, tú fuiste ordenando todas las cosas. En nuestra vida y en nuestro ministerio, tú vayas ordenando todas las cosas para que tu nombre sea glorificado y el Evangelio siga avanzando para honra y gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.